Hola, mi nombre es Fernanda Sofía Paz y en este video haremos un análisis sobre los videos que nos mandó en el correo el maestro Uciel Mora Mirabete en nuestra materia de conciencia histórica. Primero que nada, el 13 de agosto de 1521 fue que cayó México, principalmente Tenochtitlan, pero no solo fue obra de 400 españoles, sino que diversas fuentes coinciden en que, según Hugh Thomas, los españoles eran menos de 1000 y también las fuerzas indígenas eran principalmente tlaxcaltecas. Sumaban decenas de miles, algunos autores hablan de 800 a 100,000 guerreros indígenas, y esto lo dice Matthew Restall en 2003. Restall sostiene que la idea de que un puñado de españoles conquistó un imperio, pero esto solamente es un mito. Afirma que fue una guerra indígena con apoyo español, no una simple invasión europea. Al igual, en el libro de Miguel León Portilla de Los Vencidos, muestra que muchos pueblos fueron sometidos por los mexicas. Estos vieron en los españoles una oportunidad para liberarse. A mi punto de vista, mm, no fue una conquista en el sentido tradicional de un ejército extranjero, sino que más bien es un pueblo sometido unificado. Fue un proceso en el que fue una guerra interna mesoamericana donde los españoles aprovecharon divisiones. Estas divisiones fueron diversas políticas, pero sin embargo sí hubo conquista. ¿Por qué? Porque se impuso un nuevo sistema político, se destruyó el poder mexica y también se estableció un dominio colonial. Y pues, en conclusión, fue una conquista apoyada por alianzas indígenas, no una hazaña exclusivamente española. Pero de esto lo veremos con cientos de artículos que lo contradicen. Los pueblos eran mexicanos. En 1521 no existía México como nación. Habían múltiples señoríos independientes, mexicas, tlaxcaltecas, purépechas, totonecas, etc. Por eso decir ninguno era mexicano es correcto en términos históricos. El concepto de México surge después, durante el periodo colonial. Siguiendo con esto, ¿quién tomó Tenochtitlan? La caída ocurrió el 13 de agosto de 1521, encabezada por Hernán Cortés, miles de guerreros tlaxcaltecas, otros pueblos enemigos de los mexicas, eh, y algunos cuantos españoles. No fue España como nación organizada, sino como una expedición privada que luego fue legitimada por la corona. El imperio purépecha pactó con los españoles. Los purépechas, llamados tarascos, eran enemigos de los mexicas, según Bernal Díaz del Castillo, en Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. El imperio purépecha no enfrentó militarmente a los españoles al inicio y optó mayormente por una negociación. Algunos historiadores, como José Luis Martínez, señalan que fue una estrategia diplomática preventiva, al notar la caída mexica.
Dentro de esto, sí pactaron con los mexicas, mas nunca salieron. Esto debido a que temían de una guerra militar. Dentro de esto, Moctezuma II envió obsequios a Hernán Cortés como medio disuasivo, al tiempo que buscaba fortalecer sus filas y porfiaban en su avance. Por ello, tres comitivas salieron de Tenochtitlan hacia tierras tarascas, a fin de pactar contra los españoles. La primera fue en 1519, cuando los mexicas supieron que el capitán extremeño bordeaba las costas de Tabasco y de Veracruz, pero no tuvo ningún éxito. La segunda comitiva fue enviada en el otoño de 1520. Tuvo consecuencias fatales para ambas partes. El Iracha Sanguá determinó la muerte de los emisarios mexicas. Sin embargo, uno de ellos portaba viruela, una enfermedad transmitida por los indios taínos de la caravana Pánfilo de Narváez, e incubó en suelo tarasco y cobraría como primeras víctimas a su gobernante supremo y a miembros de sacerdocio y de la nobleza. Ante un clima cada vez más rápido de México Tenochtitlan, salió una tercera comitiva que terminó con la masacre de los 10 mensajeros. En opinión del investigador, la negativa de los tarascos a pactar y formar un bloque contra los españoles y sus aliados indígenas. Esto debe verse como una respuesta coherente con la rivalidad que sostuvieron durante un siglo con los mexicas. ¿Qué se llama conquista de México si solo cayó Tenochtitlan? Porque la caída de Tenochtitlan significó el colapso de poder hegemónico en el centro de Mesoamérica, el inicio del virreinato de la Nueva España en 1535. No fue una inmediata la dominación total del territorio, fue un proceso que duró décadas, pero dentro de esto no fue una conquista, fue errónea, porque como dice el artículo de milenio.com, lo, lo que llamamos conquista de México es un proceso muchísimo más largo y más complejo que la caída de México Tenochtitlan. Esa guerra fue fundamental. ¿Por qué? Porque estableció las alianzas que permitían la conformación de la Nueva España y que los españoles entraran a Mesoamérica y jugaran un papel político creciente en la creación de la Nueva España, pero es solo la primera campaña en la que participó un ejército del 99% indígena y menos del 1% español. Eh, bueno, en el que estaban enemigos jurados de los mexicas, como los tlaxcaltecas y también antiguos aliados suyos, como los gobernantes de Texcoco, que de ser los principales aliados de Mexica, se volvieron los principales aliados de los españoles. Teotihuacán y Tula. En el periodo clásico de 250 a 900 después de Cristo, Teotihuacán fue una con más de 100.000 habitantes. ¿Por qué cayó? Esta cayó por diversos problemas, ya sea la crisis ambiental, los conflictos internos, incendios en zonas ceremoniales. Después de esto surge Tula,
de 700 a 110, 1100 después de Cristo, asociada a los toltecas. ¿Por qué los mexicas eran rechazados al principio? Según la tradición recogida en códices, eran un pueblo migrante sin territorio fijo. Eran considerados bárbaros por otros pueblos hasta que fundaron Tenochtitlan en 1325. Después de ahí surge la pregunta de: ¿España trajo gastronomía y cultura? Sí, España sí trajo gastronomía y cultura, porque esto introdujo trigo, caballos, ganado, religión católica, nuevas estructuras políticas, etcétera, etcétera. Pero también hubo un intercambio. El mundo recibió maíz, cacao, tomate. Según Jorge Krusinkis, habla de un mestizaje cultural, no de solo una imposición. Después de la caída militar, vino la evangelización. Llegaron franciscanos en 1524, se destruyeron templos indígenas, se construyeron iglesias sobre antiguos centros ceremoniales. Y Robert Rickard, La conquista espiritual de México, sostiene que fue un proceso sistemático de transformación religiosa y cultural. No solo se impuso una religión, sino una nueva cosmovisión dentro de estos pueblos indígenas. En opinión crítica sobre los personajes, vamos a hablar de, primero que nada, de Hernán Cortés. Hernán Cortés no solo fue un héroe solitario, sino una estrategia que explotó conflictos internos. Después estamos hablando de Moctezuma II. Dentro de ella no fue un ingenuo, sino que actuó dentro de una lógica diplomática mesoamericana e intentó negociar. También hablaremos de la Malinche. La Malinche no fue una traidora. No existían, no existía México como nación. Fue mediadora clave y figura compleja. Yo antes pensaba que la conquista fue simplemente españoles derrotando a indígenas como superioridad tecnológica. Después de realizar el tema y revisar autores como Restal y León Portilla, entiendo que fue una guerra indígena con intervención española. No existía unidad nacional, tampoco hubo alianzas estratégicas y esto fue un proceso largo, no un evento único. La escena de la alianza tlaxcalteca no demuestra solo conquistas extranjeras, sino un conflicto interno mesoamericano que terminó en colonización europea. Y parte de esto sí hubo conquista porque terminó en dominación colonial, pero reducirla a España venció México es históricamente incorrecto. También fue una guerra civil mesoamericana, fue una intervención extranjera, fue un colapso de un sistema imperial, también inició del mestizaje y del orden colonial.